mexicano bebe medio litro de Coca-Cola cada día. 5 curiosidades de México que te van a sorprender. ¡Empecemos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy tenemos un nuevo vídeo de 5 curiosidades sobre un nuevo país que no sabías. Y es que, como ya os he dicho, esta es una miniserie de 5 curiosidades que iremos descubriendo sobre diferentes países del mundo. Vamos a descubrir el mundo a través de las curiosidades, así que quédate, coge palomitas y disfruta de cada uno de estos vídeos. En el vídeo de hoy veremos 5 curiosidades que no sabías de México. Y comenzamos por la primera, y es que México es el país con mayor consumo de refrescos de todo el mundo. México ostenta el récord mundial de consumo de refrescos per cápita. Pero claro, ¿qué quiere decir esto realmente? Esto quiere decir que un mexicano promedio bebe aproximadamente 160 litros de refresco al año. Esto es una auténtica locura. Y esto equivale a beber medio litro cada día. Y sí, está claro que habrá personas que no beban refrescos, o incluso habrá personas que no superen ese medio litro diario. Pero es que esto significa también que hay personas que superan esto con creces cada día. El refresco más consumido en México es la Coca-Cola, y esto es hasta tal punto que se ha convertido en un refresco muy popular allí. Por otro lado, también ha generado preocupación por sus efectos en la salud pública, ya que el país tiene una de las tasas más grandes de obesidad y diabetes del mundo. Aunque este es otro tema. A pesar de las campañas y de un impuesto especial que se aplicó al consumo de refrescos en 2014, el consumo de refrescos sigue siendo altísimo. Y continuamos con nuestra siguiente curiosidad. No podemos hablar de México y no hablar del Día de los Muertos. La celebración del Día de los Muertos es una de esas celebraciones más emblemáticas de todo México y fue reconocida por la UNESCO en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A diferencia de otras culturas donde la muerte se ve con tristeza, en México se celebra la vida de los seres queridos que ya no están entre nosotros. Entre el 1 y el 2 de noviembre las familias montan altares con fotos, flores, comida, velas e incluso objetos que gustaban a ese familiar difunto. Hay una fuerte creencia que básicamente dice que las almas regresan esos días para disfrutar con sus familiares. Lugares como Michoacán, Oaxaca o Mixquic son famosos por sus impresionantes celebraciones. Esta tradición refleja la profunda conexión que tiene el pueblo mexicano con las raíces prehispánicas y su manera única de celebrar la muerte con color, alegría y respeto. Para continuar con la siguiente de nuestras curiosidades sobre México, no podemos hablar de México y no hablar de que fueron los inventores del chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Que levante la mano y comenta ahí abajo. México es considerado la cuna del chocolate, ya que fue en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, donde domesticó y cultivó por primera vez el cacao. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que ellos no lo consumían como lo consumimos nosotros a día de hoy, sino como una bebida espesa y amarga a la que llamaban chocolate, que significa agua amarga en náhuatl, un idioma que no conozco, la verdad. Esta bebida era reservada para ceremonias religiosas, rituales o incluso para altos cargos, ya que se creía que el cacao tenía propiedades divinas y era un símbolo claro de poder. Pero ojo, para los aztecas incluso funcionaba como moneda de cambio. Con granos de cacao se podían comprar bienes o incluso pagar impuestos. El chocolate llegó a Europa tras la conquista, donde fue transformado con azúcar y leche, y esto cogió mucha popularización mundial. Para continuar con nuestra siguiente curiosidad, si hablamos de México, también tenemos que destacar que ellos fueron los primeros en organizar el Mundial de Fútbol. México fue el primer país que organizó los mundiales de fútbol. Sí, México hizo historia en el mundo del fútbol al convertirse en el primer país en albergar 2 Copas del Mundo de FIFA. La primera fue en 1970, con
considerada una de las mejores ediciones de la historia, famosa por el partido del siglo entre Italia y Alemania, uno de los partidos más emocionantes del siglo XX, y a la vez la coronación de Pelé con su tercer título del mundo. La segunda vez fue en 1986, cuando México sustituyó a Colombia como sede, tras problemas económicos. Este torneo es recordado por la legendaria actuación de Diego Maradona, con su famoso gol del siglo. Además de su pasión futbolera, México demostró su gran capacidad de organización a pesar de grandes desafíos, como el devastador terremoto de 1985, el cual no impidió la celebración del Mundial al año siguiente. Actualmente, México volverá a hacer historia al ser de nuevo sede de este Mundial en 2026, junto a Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primer país en albergar 3 Copas del Mundo. Por último, pero no menos importante, no podemos hablar de México sin hablar de que tiene una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y es que México es hogar del Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo moderno, reconocida oficialmente en 2007 tras una votación global organizada por New Seven Wonders. Ubicada en el estado de Yucatán, Chichén Itzá fue una importante ciudad de la civilización maya, destacando principalmente por su imponente arquitectura, conocimientos astronómicos y significado cultural. El monumento más emblemático es la pirámide de Kukulcán, una estructura que además funciona como calendario solar. Durante los equinoccios de primavera y otoño se puede observar un fenómeno único donde la luz y las sombras forman una especie de serpiente, es decir, como si fuera una ilusión de una serpiente descendiendo por las escaleras. Esto es algo que me parece una auténtica maravilla. Esta maravilla no es solo un símbolo nacional, sino también un testimonio del conocimiento avanzado y la riqueza cultural de los pueblos prehispánicos, atrayendo a millones de visitantes cada año. Y bien, hasta aquí las curiosidades sobre México. Las curiosidades sobre este país podrían no acabar nunca, pero hasta aquí las 5 curiosidades que no sabías de México. Espero que te hayan parecido tan interesantes como a mí y nos vemos en el próximo vídeo con 5 curiosidades de un nuevo país. ¿Qué país crees que puede ser? ¿Te gustaría saber 5 curiosidades sobre algún país en concreto? Te leo en comentarios. Y no olvides dejar un buen like para que YouTube recomiende este vídeo y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!